Ya, buenas tardes. Entonces, eh, continuamos con lo que estamos analizando desde ayer ya. Desde ayer hemos estado analizando la quinta unidad, la quinta y última unidad del programa oficial de la materia de microeconomía, análisis de las externalidades. ¿Ya? Entonces, decíamos, recordábamos los 10 principios de la economía, los 10 principios de la economía, pero nosotros nos vamos a centrar en el sexto y el séptimo principio, ¿no? El sexto principio dice que el mercado el mercado es la institución que organiza la actividad económica, ¿no? En general, cuando los agentes económicos privados, familias y empresas, buscando su propio interés sin quererlo, al final logran maximizar el bienestar social. Cuando cada agente económico persigue su propio interés, al final, sin quererlo, se logra beneficiar el bienestar social. ¿Cómo? Cuando cada agente económico persigue su propio interés. Pero a veces, séptimo principio, cuando todo lo que ocurre, sexto principio, cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, no hay problema. ¿Ya? Cuando si todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, si uno asume las consecuencias de las acciones que realiza, si uno ha obrado bien, premios. Si uno ha obrado mal, castigo. Entonces, si cada uno es el que internaliza los costos de cada una de las acciones que realiza, no hay problema. El problema surge cuando la acción de una persona afecta a terceras personas. Entonces, en ese caso decimos que a veces el mercado falla. Y cuando el mercado falla, el Estado interviene para resolver dichas fallas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos el mercado falla? Cuando hay externalidades, bienes públicos, información asimétrica, poder de mercado, ¿no? Diferentes estructuras de mercado, como las que hemos analizado en la anterior unidad: monopolio, oligopolio, competencia monopolística, en los cuales existe poder de mercado. Cuando hay pobreza y desigualdad, nosotros vamos a analizar en este curso, hasta ahora, nosotros en las unidades anteriores, análisis del consumidor, análisis de la empresa y análisis del mercado, habíamos asumido implícitamente que el mercado asigna eficientemente los recursos, que el mercado maximiza el bienestar social, cuando cada agente económico actúa guiada por la mano invisible, buscando su propio interés. Al final, lo interesante del mecanismo es que al final se lograba maximizar el bienestar social. Decíamos, por ejemplo, probablemente al empresario, hoy en día no tanto así, pero probablemente antes al empresario, lo único que le interesaba antes solamente era maximizar su beneficio. Pero para maximizar su beneficio, el empresario necesita incrementar la producción. Ahora, si incrementa la producción, el empresario necesita contratar más trabajadores. Ahora hay personas, trabajadores, que tienen sueldos y salarios, que les da acceso a más y mejor calidad de bienes y servicios, que les da acceso a más y mejor calidad de educación y por consiguientemente viven mejor. Como uno puede observar, a pesar de que el empresario solamente buscaba maximizar su beneficio, al final, al crear fuentes de trabajo, beneficia a la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando uno ve eso, dice, está actuando la mano invisible de Adán, es mío. Muy bien. Eso hemos estado suponiendo hasta ahora, pero a veces el mercado falla, y cuando el mercado falla, el Estado interviene. Lo que estamos analizando ahora es en qué casos el mercado falla. Cuando hay externalidades, bienes públicos, poder de mercado, información asimétrica. Nosotros, en esta última parte del curso, nos vamos a centrar en las externalidades y bienes públicos. Nos estamos preguntando, analizando desde ayer, ¿qué es una externalidad? ¿Qué es una externalidad? ¿Cuáles son los tipos de externalidades que existen? ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias de las externalidades? ¿Ya? Entonces, estamos analizando eso.
¿Ya? Entonces, análisis de las externalidades. Decíamos, esas existencias de externalidades provocan las fallas del mercado y las fallas del mercado justifican la intervención estatal. Mira, ya. Entonces, decíamos ayer, externalidades pueden ser negativas cuando la acción de una de las partes impone costos a la otra. O pueden ser externalidades positivas cuando la acción de una persona afecta positivamente, beneficia a otra o terceras personas. Muy bien. Hemos estado viendo algunos ejemplos de externalidades negativas. Decíamos, gases de contaminación de los automóviles, fumar cigarrillos, latidos de peso, equipos de música a gran volumen en un condominio de edificios. ¿No? ¿Alguien está aquí? Ya, nadie. Externalidades positivas. Cuando una externalidad es negativa, la acción de una persona afecta negativamente o le impone un costo a la otra parte. ¿Ya? Cuando una externalidad es negativa, el Estado va a intervenir. ¿Qué va a hacer? Puede establecer leyes, normas. Por ejemplo, puede decir, no, está prohibido fumar en lugares públicos. Está prohibido conducir en estado de ebriedad. Está prohibido o es obligatorio hoy en día salir, si uno va a salir, si le toca salir, utilizar barbijo. Es obligatorio. Entonces está precautelando la salud pública. ¿Ya? Externalidades positivas. Cuando la acción de una de las partes afecta positivamente, beneficia a la otra parte. Ejemplos, decíamos, inmunizaciones, vacunas, investigación. ¿No? Cuando una externalidad es negativa, el Estado va a establecer multas. ¿Cómo resolver? Estableciendo multas, sanciones o normas. O a los que fuman, les puede subir impuestos al cigarrillo. De tal manera que como va a subir el precio de los cigarrillos, y lo que quiere el Estado es que las personas fumen menos. Entonces, quiere que los fumadores, quiere hacerlos desistir de fumar por su bien individual. Pero además, quiere hacer que deje de fumar porque está afectando a otras personas, lo está enfermando. O vacunas. Entonces, cuando uno se vacuna, no solamente se beneficia a cada persona, sino beneficia a otras personas. Alguien está tratando de ingresar, pero no me aparece. A ver. Tiene que ser nuevamente. Ya, entonces, a ver, ingreso. Ya, entonces, cuando una externalidad es negativa, el Estado interviene. Si es negativa, sanciones, leyes, normas o impuestos. Cuando la externalidad es positiva, en el caso de la educación, de la salud, en el caso de la educación, de la salud, en ese caso el Estado subvenciona. Subvenciona la educación, subvenciona las vacunas. Porque de vacunarse, de estudiar, no solamente se beneficia uno, en beneficio individual, sino que se benefician todos. ¿Ya? Eso hemos estado viendo. Y ahora, ¿qué es un bien público? Ya estamos viendo también esto. Un bien público, decíamos ayer ya, un bien público. Aquel bien que cumple dos principios. Principio de no rivalidad en el consumo y principio de no exclusión. A ver, les decía, a ver, el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ustedes se acuerdan? A ver, imagínense la aula. Pues en la aula ahí, adelante está la mesa y la silla que utiliza el profesor. Y después está la silla de ustedes, ¿no? Que utilizan ustedes. Ahora, esa silla en la que se sienta el profesor, decíamos, ¿esa silla es bien público o privado? A ver, bien público, un bien es público si no existe rivalidad en el consumo. Si yo utilizo un bien y deja de estar disponible para otras personas, existe rivalidad en el consumo. Yo ocupo la silla y deja de estar disponible para ustedes, es rival en el consumo. Entonces, ese es un bien privado.
Si yo me siento en la silla, es posible excluir de la utilización de la silla. Entonces, una silla es un bien privado. Existe rivalidad en el consumo. Yo me siento, yo ocupo la silla y deja de estar disponible para otras personas, al menos en ese momento. ¿Ya? Esa silla también es un bien privado porque es posible excluir. En cambio, un bien público es aquel bien en el que no existe rivalidad en el consumo, en el que no es posible excluir. Por ejemplo, decíamos una carretera, una avenida o una calle. ¿Ya? Entonces, una calle, mi persona utiliza la carretera, ustedes y todos pueden utilizar la carretera. El hecho de que yo utilice la carretera no impide, igual sigue disponible para ustedes. El hecho de que mi persona utilice la carretera no disminuye la cantidad disponible de la carretera para ustedes. ¿Ya? Es posible excluir. En el caso del bien público no es posible excluir. Ya les decía el ejemplo de la carretera. A ver, supongamos, ustedes pagan impuestos, por eso se dice que contribuyen a la provisión de bienes públicos. Pagan impuestos, entonces contribuyen a la provisión de bienes públicos. Hospitales, escuelas, todo, policía, justicia, todo. Contribuyen. ¿Ya? Pero, el que paga, yo que pago impuestos, utilizo la carretera, la calle de frente, donde vivo. Mi vecino, supongamos que no es cierto, pero tampoco podría decir, digamos, mi vecino que no paga impuestos, solamente ejemplo, no paga impuestos y utiliza la calle. Pague, independientemente si uno pague o no pague impuestos, utiliza la carretera. Por eso, un bien público tiene un problema. Como los bienes públicos pueden ser empleados, utilizados por las personas que contribuyen pagando y por las personas que no contribuyen no pagando impuestos, todos pueden utilizar la carretera. Entonces, la carretera es un problema. Entonces, nadie quiere pagar impuestos. Digo, entonces yo pago impuestos, utilizo la carretera. Mi vecino que no paga impuestos utiliza la carretera. Entonces, nadie quiere pagar impuestos. La estrategia dominante es que nadie quiere pagar impuestos. Por eso decíamos ayer que un bien público genera beneficio colectivo. Beneficia a todos. Es cierto, más a unos que a otros, ¿ya? Pero beneficia a todos, beneficio colectivo. Y un bien público, su beneficio es indivisible. Yo no podría decir, lo estamos suponiendo, yo no podría decir, ¿por qué tengo que pagar impuestos para construir la carretera o mantener la carretera hacia Quiracoyo, hacia Valle Bajo o hacia el Valle Alto, si casi nunca voy al Valle Alto ni al Valle Bajo? No, yo no podría decir eso, porque el beneficio no es divisible, es indivisible. Yo no podría decir, tantito nomás tengo que pagar impuestos porque tantas veces nomás voy a tal lugar. No. Entonces, los impuestos financian la provisión de bienes públicos. Hospitales, escuelas, carreteras, calles, policía, justicia, bienes públicos, parques. Entonces, los impuestos financian los bienes públicos. Por eso los bienes públicos, pagar impuestos es un acto obligatorio. No es un acto voluntario. Y el único que puede coercionar al pago de los impuestos es el Estado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué todos tienen que contribuir pagando impuestos para proveer bienes públicos? Porque los bienes públicos generan beneficio colectivo, nos beneficia a todos, más a unos que a otros, pero a todos nos beneficia. Y el beneficio que generan los bienes públicos es indivisible. Por eso, pagar impuestos es un acto obligatorio. Y el único que tiene ese poder, esa facultad, esa potestad de coaccionar, es el Estado. Ya, eso es. Ya, continuamos entonces. Os decíamos, los bienes públicos entonces tienen dos características, no son rivales. Supongamos, los bienes no son rivales, cualquiera que sea el nivel de producción, el costo marginal suministrado a un consumidor adicional
el costo marginal es igual a cero. Los bienes públicos no son excluyentes. No se puede excluir a las personas de su consumo. ¿Ya? Como decíamos ayer, ¿no? Entonces, supongamos que haga este anuncio el gobierno. La carretera al Valle Alto y al Valle Bajo hacia Sacaba, porque Cochabamba está en el eje, podría decirlo, solamente las personas que pagan impuestos utilizarán las carreteras. Para hacer cumplir ese anuncio y ser creíble, el Estado tendría que colocar resguardo policial a lo largo de la carretera. ¿Ya? A lo largo de la carretera. Que cuesta tanto, que mejor nomás que todos utilicen la carretera, hayan o no pagado impuestos. Una vez construida, una vez provista el bien público, el costo marginal de una persona adicional de la utilización del bien es igual a cero. A ver, supongamos nosotros que estamos en una aula y en el aula, esa aula tiene capacidad para 50, digamos, para 60 estudiantes. Y esa aula actualmente tiene, esa aula que tiene capacidad para 60 estudiantes, esa aula tiene 50 estudiantes. Pregunta entonces, a ver, pregunta, ¿cuánto es el costo marginal de que un estudiante más ingresa al aula? ¿En cuánto aumenta el costo el hecho de que una persona más ingresa al aula? ¿En cero? ¿Cuánto es el costo marginal? Adriana, un poquito más fuerte. ¿Cero, Magister? Ya, muy bien. El costo marginal de que, a ver, aumentar el volumen esto. El costo marginal de que una persona más utilice, entre al curso, es cero. Es decir, que no aumente el costo. Que no aumente el costo. Porque en realidad, a ver, puede ser un tema un poco delicado, pero a ver, solamente como ejemplo, ¿ya? Porque a los profesores, a los docentes, no se les paga por el número de estudiantes. No se les paga por el número de estudiantes. Tengas, por ejemplo, yo tengo en la Universidad Mayor de San Simón, tengo un grupo de Economía General que tengo 160 estudiantes. Y el otro paralelo, el docente, tiene 30 estudiantes. Yo quisiera atender 30 estudiantes y no 160 estudiantes porque, fíjense, 160 revisar exámenes es complicado, ¿no? Y 30 es todo. Y de hecho, Adam Smith ya, en la época de Adam Smith, Adam Smith empezó estudiando en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Ustedes saben que la Universidad de Oxford es una de las universidades más antiguas del mundo. ¿Ya? Entonces, Adam Smith empezó estudiando en la Universidad de Oxford, ¿ya? Y Adam Smith se quejaba y decía que a los profesores se les debería pagar en función al número de estudiantes. A ver, por razones de estudios y de trabajo, mi persona ha estudiado y ha trabajado en varios países. A ver, no es que quiera hacer alarde, pero ha impartido clases en varias universidades en el mundo, ¿ya? Y en general, en las universidades, en educación general, se les paga, no se les paga muy bien. En realidad, uno ejerce la docencia, la investigación, no por hacerse rico, sino es más por un tema de vocación. Porque si uno quisiera hacerse rico, entre comillas, por ejemplo, debería haber estudiado administración de empresas, un MBA o ser ingeniero petrolero. ¿No? Pero mi objetivo era, como economista, no era justamente eso, no hacerme rico. Si hacerme rico era, hubiera estudiado administración de empresas, hubiera estudiado un MBA o un ingeniero petrolero, hubiera tenido como 3 veces más o 4 veces más casi de lo que recibo como salario, por ejemplo. Pero uno, digamos, se dedica a la docencia e investigación, no tanto por la remuneración, sino por un tema de vocación. ¿Ya? Entonces, dicho eso, a ver, Adam Smith decía que a los profesores se les debe pagar en función al número de estudiantes. De tal manera que si un grupo tiene muchos estudiantes,
A ver, a un grupo deberían ir los estudiantes siempre y cuando el profesor sea muy bueno. Un buen profesor que explica muy bien, ¿no? Buen profesor, ¿no? Que se esmera, que hace que sus estudiantes participen, actúen, entiendan, comprendan lo que está explicando. Entonces, de esa manera, un buen profesor se esmera mucho, explica mejor y de esa manera podría atraer estudiantes. Y mientras más estudiantes tenga, según Adam Smith, se debería pagar más. Ahora, si un grupo no tiene si un grupo docente no tiene muchos estudiantes, porque no lo hace muy bien y se le debería pagar poco. Pero ustedes saben que en las universidades del sistema universitario, no en la católica, yo, por ejemplo, tengo un grupo, les decía, de 160 estudiantes y otro grupo, y hay grupos de 30 estudiantes. Ustedes ya conocen cómo eligen los estudiantes a profesores, no precisamente porque estamos comentando. Y de hecho, ya. Entonces, a ver, no me iré muy lejos, pero entonces, el aula tiene 50 capacidad para 60 estudiantes. ¿Cuál es el costo marginal de que un estudiante más ingresa a la aula? Cero. Porque al profesor, no por tener un estudiante más, le van a pagar más. Igual el ambiente, la sala va a ser limpiada, mantenida. Igual, que estén 60 o 50 estudiantes, igual vas a utilizar el marcador, todo, la cantidad que vas a utilizar de recursos va a ser el mismo. Entonces, el costo no va a aumentar. De hecho, a mí me parece medio chistoso. No sé si ustedes, cuando están tomando, alguien toma algún taxi, la persona, el chofer le dice, ¿no? ¿Cuántas personas son? Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Y cuántas personas son? Pero ¿acaso por el hecho de utilizar que seamos 2 o 3 personas o una sola persona, va a recorrer más distancia, va a utilizar más gasolina, se va a depreciar más al auto? ¿Por qué? Entonces, no hay una racionalidad, por ejemplo, de por qué el taxi te debería pagar más en función del número de pasajeros. Si los recursos utilizados son los mismos, ¿no? Entonces, no hay una racionalidad, por ejemplo, en eso. Porque que sea un pasajero, 2 o 3 pasajeros, primero, la distancia va a ser la misma. La gasolina utilizada va a ser la misma, el desgaste del automóvil va a ser la misma. Entonces, no había razón por qué que les debería cobrar mayor salario, ¿no? Por el recorrido del taxi. Ya, sigamos entonces. Aquí tenemos unos ejemplos de bienes públicos. A ver, los bienes públicos se clasifican entonces en función a 2 características. Si existe o no rivalidad, si es posible o no excluir. ¿Ya? Ya. Entonces, acá tenemos, entonces, vean ustedes la pantalla. También una pantalla. Entonces, rival, sí o no. Excluible, sí o no. Si un bien no es rival, si es rival y si es posible excluir, entonces son bienes privados. Como por ejemplo, helados, ropas. Las ropas, los helados, los celulares, los cuadernos, son bienes privados. En cambio, fíjense, a ver, entonces, esta matriz, las filas son excluible, sí, excluible, no. Esta matriz, la primera columna dice rival, sí, rival, no. Entonces, si un bien es excluible, sí, y es rivaliza en el consumo, bien privado. Ahora, si un bien no es excluible, segunda fila, no es rival, segunda columna, segunda fila, segunda columna, entonces son bienes públicos, como defensa nacional, como conocimientos. Son bienes públicos. Y entre medio están los monopolios naturales, que son, si es posible excluir, pero no es rival, ¿no? Entonces, por ejemplo, televisión por cable, carretera por peaje, por carreteras no congestionadas. ¿Ya? Ahora, uno podría, a ver, de hecho hay un curso, hay otro curso. Ustedes están estudiando en la universidad, van a ser administradores comerciales, ingenieros comerciales, financieros, contadores o auditores o ingenieros empresariales. Ustedes no van a estudiar, pero los que estudian en la universidad, los que van a trabajar para ser contadores públicos o en entidades o instituciones gubernamentales, llevan un curso que se llama Economía del Sector Público. ¿Ya? Nosotros nos vamos a preguntar en este curso, hablando de bienes públicos, ¿por qué el sector público interviene en una economía de mercado?
Sí. ¿Por qué el Estado interviene en la economía? Debido a las fallas del mercado. ¿Ya? Para decirlo breve, porque esto no es un curso de economía del sector público, porque hay otro curso que es economía del sector público, estamos nosotros en el curso de microeconomía. Para decirlo breve, ¿por qué el Estado interviene en la economía? Debido a las fallas del mercado. Y el Estado interviene debido a las fallas del mercado. El Estado tiene tres funciones. La función de la asignación o de la eficiencia, la función de la redistribución o de la equidad y la función estabilizadora. A ver, entonces, ¿por qué el Estado interviene en una economía de mercado? Uno, por un tema de eficiencia. Y de hecho, Richard Musgrave fue un profesor de la Universidad de Harvard. Ustedes saben que la Universidad de Harvard es la mejor universidad del mundo. Por 19º año consecutivo, la Universidad de Harvard es la mejor del mundo, ha sido rankeada como la mejor del mundo. Es una universidad de rango mundial. Richard Musgrave, profesor de la Universidad de Harvard y experto de la hacienda pública, decía que el Estado tiene tres Es. Las tres Es del Estado son la E de la eficiencia, la E de la equidad y la E de la estabilidad. A ver, la E de la eficiencia. El Estado interviene debido a las fallas del mercado para corregir las fallas del mercado, para asignar eficientemente los recursos. Cuando el mercado falla, funciona la eficiencia. ¿En qué casos falla? Cuando hay externalidades, bienes públicos y formación. En este curso vamos a estudiar externalidades y bienes públicos. ¿Ya? La E de la equidad. Ante el problema de la pobreza y la desigualdad, el Estado interviene. ¿Qué hace el Estado? Redistribuye la renta. Se llama E de la equidad. ¿Ya? E de la equidad. ¿Ante qué? Ante el problema de la pobreza y la desigualdad. A los más vulnerables, a los niños, a los niños. Y eso lo hace cualquier Estado, no solamente en Bolivia. Todos los Estados lo hacen. Se distribuyen la renta. Por ejemplo, a los niños, en el caso de Bolivia, bono Juancito Pinto. A los de la tercera edad, bono dignidad, incluso se llamaba en realidad el bono sol. No más que cada gobierno le cambia, ¿no? El gobierno lo cambiaron. El bono sol es de Sánchez de Lozada, bono sol, por la tercera edad. Entonces, el Estado redistribuye la renta otorgando bonos, subsidios y transferencias a los más vulnerables, a los niños y a los de la tercera edad. Hoy en día, por el tema de la pandemia COVID-19, el bono universal, ¿no? Entonces, redistribuye la renta. E de la equidad. Por un tema de equidad, de igualdad, de justicia, ¿ya? La E de la estabilidad. Resulta que y eso lo van a ver ustedes en macroeconomía, tienen un curso de macroeconomía. El Estado interviene para limar, para disminuir las excesivas fluctuaciones de los ciclos económicos. No lo tuvimos ya en economía general. ¿Ya? Entonces, el ciclo económico son las fluctuaciones del ciclo económico. Cantinflas diría eso de sube y baja. Sube y baja. Ciclo económico, las fluctuaciones del ciclo económico. La E de la estabilidad consiste en que el Estado achata, disminuye las excesivas fluctuaciones del ciclo económico. Porque en auge, el problema es la inflación. Porque en recesión, el problema es elevadas tasas de desempleo. Entonces, el Estado, bajo su función estabilizadora, implementa políticas anticíclicas. Es decir, procura que el ciclo económico esté lo más pegada posible a la tendencia, para que ni exista problema de inflación ni de desempleo. ¿Ya? Esas son las tres Es del Estado. La E de la eficiencia, la E de la